Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Vamos a hablar de un tema que creo que todos de alguna forma lo hemos escuchado, aunque sea un tema que se ha predicado en la iglesia, lo hemos visto en alguna película o en alguna escena, pero hoy vamos a hablar de la oración de Cristo en el Getsemaní. La prédica de hoy se llama Jesús y la batalla del Getsemaní. Hoy no ando muy bien de la garganta, hoy no me van a escuchar gritar tanto como siempre, pero espero que usted esté conectado conmigo y que esté ahí en la prédica mientras compartimos. Amén, hermano. Ok, amén. Usted sabe cómo soy yo, así que porfa, que no se lo tenga que repetir domingo tras domingo. Quiero invitarlo, recordarle, estamos en una serie que empezamos la semana pasada, que se llama Camino al Calvario. ¿Dónde están los de Real, los que vienen de Campa, encendidos? ¿Sigue encendido, chicos? Sí, gloria a Dios. La semana pasada ustedes no estuvieron, pero la semana pasada tocamos el tema de la Cena del Señor. Estuvimos hablando de la Cena del Señor, ahí puede encontrar la prédica en la página de internet. Yo la vi el lunes ahí después de Campa, ya que yo estuve con ustedes en ese cansancio y ese calor absoluto que fue ese campamento. Y Daniel nos exponía, el pastor Daniel, acerca de la Cena del Señor, todo lo ocurrido en el acto de la Cena del Señor. Hoy vamos a estar hablando del acontecimiento siguiente. Una vez que Jesús cenó con sus discípulos, vamos a estar recorriendo todas las acciones que llevan, que terminan, y lo vamos a conectar con Semana Santa, con Domingo de Ramos, con el Domingo de Resurrección, e incluso qué pasó después de la resurrección de Cristo. Ese es el epicentro de nuestra fe, es el centro de la fe cristiana, es la figura de Cristo, su muerte y su resurrección. Y vamos a ver a detalle algunos acontecimientos, y creo que mi intención hoy con ustedes es esta. Hoy empezamos cantando Abre mis ojos. Yo creo que muchas veces como cristianos nos limitamos nuestra capacidad de ver y no entendemos que el Señor puede abrir mis ojos para ver algo que aunque lo haya visto 1000 veces, el Señor en su amor eterno, en su misericordia eterna, en su fidelidad eterna, abre mis ojos y puedo ver una dimensión más de lo que ocurre en la cruz del Calvario. Hermanos, podríamos estudiar toda la vida la cruz y nunca comprenderla a plenitud de la obra redentora de Cristo. La obra que hizo Cristo en la cruz fue tan grande que podríamos estudiarla toda nuestra vida y nunca comprenderla con total claridad. Así que hoy que veamos la cruz y que veamos todo eso, simplemente mi oración para con ustedes es que hoy usted pueda llevarse un aspecto más de los ojos abiertos hacia lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Creo que todos nos vamos a identificar con este ejemplo. Todos hemos estado en alguna vez en una situación donde hemos tratado de hacer todo en nuestro arsenal para solucionar de nuestra manera. Estamos en un problema y buscamos ir a investigar cómo se resuelve. Luego vamos a ir a ver qué hay que tomar, qué hay que hacer, qué decisión tomar, qué podemos hacer, cómo resolvemos, si le metemos más plata, si le metemos menos dinero, ¿qué hacemos? Y al final, yo no sé usted, estamos en la iglesia, no se puede mentir acá, mi hermano, pero llegamos a un punto donde decimos, bueno, voy a hacer mi último recurso, voy a orar. ¿Cuántos hemos estado ahí? El que no levante la mano o no conoce al Señor o me está mintiendo.
Pero todos hemos estado ahí, irresponsablemente hemos estado ahí. Porque usamos la oración como último recurso y no como primero. Y la oración es poder de Dios para el que cree, hermanos. Y yo quiero hoy ver a través de este texto que usted pueda encontrar que Cristo mismo veía el poder que había detrás de la oración en quizá uno de los puntos más difíciles de su caminar con nosotros. Quiero invitarlo a que vaya a Marcos 14, 32 al 42. Lo vamos a leer. Es un poquito largo, lo invito a que se concentre y ahorita lo vamos a repasar, a estudiar un poco más a detalle. Dice: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago, Jacobo, encontrará en otra versión, y a Juan, su hermano. Y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba, diciendo: Abba, papito, Padre, clamó, todo es posible para ti y te pido que quites esta copa de sufrimiento. Me encanta esta versión y esa frase, copa de sufrimiento. ¿Sabía usted que para seguir a Cristo usted va a tener que tomar de la copa del sufrimiento? Seguir a Cristo implica sufrimiento. Y el sufrimiento no es malo, es un sufrimiento temporal y una persecución temporal para poder aspirar a la gloria eterna que tiene el Señor preparado en los cielos. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Alguien le quiere decir amén a eso? No es fácil, pero ese es el caminar del creyente, es la realidad. Aleja esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos, a sus amigos, y les dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? Acuérdese que estamos leyendo Marcos, el evangelio a los ojos de Pedro. Marcos tomó mucho de su evangelio, gran parte de su evangelio, del testigo primario que era Pedro. Y Pedro se mete en la historia, viendo cómo el Señor se le vuelve y le dice: Simón, ¿estás dormido? ¿No quisiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Ve la batalla? ¿Por qué se llama la batalla del Getsemaní? Ya lo vamos a ver. Entonces Jesús les dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Ahí los voy a dejar con el suspenso, lo vamos a ver la otra semana. Pastor Julio nos va a predicar de eso. Me acuerdo de una historia, no la conté en el culto anterior. Me acuerdo de una historia una vez que nos invitaron a predicar a Panamá. Me fui con mi hermano Ahmed. Ahmed estaba muy pequeño, entonces como 18, 19 años. Y le digo yo: vámonos a ir, nos vamos a ir en tierra. Nos fuimos en mi carro y Ahmed no duraba. Yo me eché toda la manejada. Le decía: Ahmed, maneje, yo estoy cansado, tengo que hacer cosas. Y manejaba 1 hora y yo lo volví a ver y estaba así. Y yo decía: Ahmed, nos vamos a estrellar. Y cuando llegamos, después de 14 horas de manejar, 15 horas de manejar, me acuerdo que estábamos hablando con el pastor Sergio, que le mando saludos, un gran amigo de Panamá. Y estaba el pastor, nos invitó a cenar a la casa de ellos. Y yo me acuerdo que estaba yo sentado frente a Ahmed, y Ahmed estaba sentado en la silla, y el pastor nos hablaba. Y él tiene una voz muy grave, entonces era como, Derek, no sé qué. Y yo vuelvo a ver a mi hermanillo, y estaba Ahmed así, en serio. Y ya yo lo veía que estaba sentado en la mesa del comedor, ¿verdad? Estaba. Y yo decía: Ahmed se va a ir de cara. O sea, aquí mientras nos habla. Cuando yo leía esto, yo me acordaba de esa historia. Porque si usted ve la redacción del autor, el autor está contando: Pedro escuchó la oración de Cristo. Él escuchaba lo que Cristo oraba. Pero yo me imagino que entre la voz y la oración del Señor, empezaba el Señor orando: Señor, no sé qué. Y Pedro así, sí, como me va a mantener despierto. Y empezó, ¡pum! Y se dormía. Y otra vez caía. Y yo quiero que usted agarre esa historia
que creo que es muy gráfica, y guárdela para lo que vamos a ver hoy. Me voy a meter en contexto brevemente. Ellos están saliendo de la cena del Señor. ¿Qué celebraban en la cena del Señor? Pesaj judío, la Pascua judía. Y la Pascua era la celebración de la salida del pueblo de la esclavitud de Israel hacia la tierra prometida. Era el salir de una posición de esclavitud hacia el lugar donde Dios los tenía, hacia la tierra prometida. Guarde eso porque es importante para la prédica. En la celebración, Éxodo 12, 17 al 20, tomen la nota, no voy a ir al texto, pero ellos lo que celebraban o cómo lo celebraban era que por 7 días ellos comen pan sin levadura. Levadura es representación del pecado. Ellos comen un pan sin levadura durante 7 días y en el último día ellos hacen un festín, matan un cordero y celebran con ese cordero junto con el pan sin levadura. En medio, ellos salen de esta cena y el Señor se va al lugar favorito de oración de Él, que era en el jardín de Getsemaní, en un jardín. Chicos, si me pasan la foto, porfa. Usted va a poderla ver ahí en su pantalla, en su computadora, para los que están en la casa. Este es el jardín de Getsemaní. Yo he tenido la bendición de parte del Señor de estar ahí. Es un lugar donde emana ese lugar, el Monte de los Olivos, el jardín Getsemaní, que es un poco al norte del Monte de los Olivos, a la pura par, cercano, a la zona este de la ciudad vieja, viendo la parte este, obviamente si está en el este, ve la parte este, de donde quedaba el templo. Y el Señor está en el lugar favorito de Él para orar. Un lugar donde hoy usted va. Esa es una foto reciente, ahí está el Domo de la Roca, que es una iglesia musulmana. Esto no fue en el tiempo del Señor. Pero hoy usted va y hay algo ahí. Genuinamente. Y usted está ahí y hay tantas preguntas que me encantaría hacerle al lugar. Quizás esas piedras vieron al Señor orar. Quizás ese suelo vio al Señor arrodillarse y postrarse. Es glorioso. Y mientras usted está ahí, el Señor era el lugar que escogía. Y para mí era muy importante poner esta foto, porque necesitamos no solo meternos en el contexto e imaginarnos, sino que ya de una forma visual usted va a ver por qué era tan importante lo que el Señor estaba haciendo. Y por qué era ese momento y ese lugar, el lugar que el Señor había escogido. Pero en fin, déjame la foto, por favor. El jardín del Edén muestra cómo se diseñó, cómo diseñó el Señor la humanidad. Génesis empieza con un jardín, el Edén. La palabra de Dios termina con un jardín en medio de la Nueva Jerusalén, el lugar donde vamos a estar adorando al Señor día y noche, todos los que hemos nacido de nuevo y que estamos en Cristo. El jardín era un lugar de representación del diseño de Dios. En el Edén, el pecado vino a derrotar al primer Adán. En Getsemaní, el último Adán, 1 Corintios 15:45. El nuevo Adán, el redentor del diseño original de Dios, fue el que derrotó al pecado en Getsemaní. ¿Puedo dar un aplauso a eso, hermano? Porque es glorioso. Getsemaní, viendo al templo. ¿Qué era este lugar? ¿Qué quiere decir Getsemaní? Todos los nombres hebreos tienen una intencionalidad de parte de Dios. Y Getsemaní quiere decir literalmente el lugar donde se prensan, presionan o aplastan las olivas. Usted puede ver el lugar lleno de árboles de olivas. Y ellos arrancaban parte de la economía, es más, hoy en día de la economía de Israel, eran estos árboles, árboles que viven por cientos de años. Y ellos extraen las olivas y utilizan, si me ponen la siguiente imagen, porfa. Estas dos rocas para extraer aceite de oliva. Entonces ese es un molino donde se va empujando ese palo horizontal, lo van empujando y la piedra va dando vueltas y depositan la fruta del olivo ahí y la presión de la piedra empieza a extraer y a producir el efecto de que el aceite puro salga por unos orificios que hay y así es como ellos extraían el aceite de oliva con presión
presión entre rocas, entre piedras. Y se depositaba una fruta o una semilla que tiene un valor para los que nos gusta comer aceitunas, olivas. Las frutas que se depositan ahí tienen un valor, pero el valor resultante es más alto que el valor que se le pone al inicio. El aceite de oliva es súper valioso para la economía y para tantas cosas que se desarrollaban en ese momento. Y es en este lugar donde el Señor decide orar, porque el Señor iba a extraer algo valioso de ese lugar, de esta historia, de esa situación, a través de la presión, porque solo la presión iba a poder extraer este valor, líquido valioso. Por último, creo que lo último de esta historia que vale la pena mencionar es Pedro, Juan y Jacobo. Eran 3 discípulos que el Señor marcaba con algo especial y lo llevó al menos a 3 acontecimientos que se ven en la Biblia. Número 1, Marcos, si no me equivoco, creo que es Marcos capítulo 5. Talita cumí, a ti te digo, niña, levántate y anda. La hija de Jairo. Esos 3, el Señor les dice, pasen, los demás salgan, ustedes 3 quédense y van a presenciar algo. Número 2, encima del monte el Señor se transfigura en presencia de estos 3 hombres, mostrando su gloria, quién era a Él genuinamente. Y este es el tercer acontecimiento, en Getsemaní, donde les dice, quédense y oren. 3 acontecimientos que tienen una relación, y la relación entre los 3 es la muerte. En la 3 hay muerte, pero el Señor no ve la muerte como la vemos nosotros, como algo triste que cesa y que no hay nada después en la humanidad. Para los que tenemos entendimiento en Cristo, la muerte es simplemente una etapa de separación para una gloria mayor. ¿Por qué? Porque en la primera el Señor se encuentra con esta hija y la muerte lo hace mostrarse como Él, siendo Dios, tiene el control de a quién vive y quién muere. Él puede decir con una palabra de su boca, hija, levántate, y el Señor, la muerte no se enseñorea de nuestro Señor, sino que el Señor se enseñorea de la muerte. En la segunda es su gloria manifestando su divinidad y su victoria postrera sobre la muerte, y en esta última es el Señor diciéndole, me voy a morir, pero el Señor se iba a glorificar y se iba a manifestar. Y el Señor les estaba diciendo a ellos algo. Y el Señor les estaba diciendo, yo voy a tener victoria sobre este lugar. ¿Está conmigo, hermano? Así que para mí este es otro tema. Y téngame un poquito de paciencia. Ya vamos a empezar con la parte práctica. Pero para mí esto es fundamental. Porque si algo caracteriza el texto que acabamos de leer es ver la humanidad de Cristo manifiesta. La mayoría de teólogos concuerda que este es el texto donde probablemente podamos ver la humanidad de nuestro Señor Jesús manifiesta y siendo expuesta de una forma tan sensible y donde usted lo palpa cuando va leyendo la historia. Y usted se encuentra aquí donde Jesús manifiesta tristeza, amargura, agonía, dolor, a un punto donde su oración pasa a ser, pasa de mí esta copa. Esa es la manifestación de la humanidad de Cristo. Pero lamentablemente todo esto ha llevado a la iglesia en el siglo I, II y III a muchas herejías. Herejías que no se han muerto y herejías que hoy en día las iglesias siguen lamentablemente practicando por mal entendimiento de la palabra de Dios. Herejías como el monofisismo y herejías como los unitarios o los moralistas. Estas herejías no empatan con lo que la Biblia enseña a nosotros como trinitarios que entendemos esto. Deuteronomio 6:4 dice, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios sí es uno, pero es uno en esencia que se manifiesta en 3 personas. Cada persona es Dios en sí mismo, diferente una de las otras, pero las 3 componen a Dios, son Dios. Nosotros creemos en un Dios trinitario que se manifiesta en Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Y yo sé que tal vez usted me dirá, Derek, ¿qué es esto que me está hablando? Pero para mí esto es importante, porque si usted no lo entiende, va a leer la Biblia y podría caer en estos errores. Los unicitarios creen, o modalistas, creen que Dios cambia de forma conforme la Biblia se desarrolla. Empieza siendo Padre, se convierte en el Hijo, se transforma en el Espíritu Santo. Esto no es lo que la Biblia enseña. Esto no es el Dios que nosotros conocemos, el Dios que le dice, Padre, tú y yo somos uno. El Dios que interactúa con el Espíritu Santo en el bautismo y del cual se abren los cielos y el Padre habla. No es el mismo Dios de la Biblia, el Dios unicitario, que el Dios trinitario. Y la Trinidad es parte de nuestra comprensión de la fe, es nuestra doctrina fundamental. Y creo que es importante esto porque creo que está ese mal concepto. El otro es el monofisista. Los monofisistas lo que creen es que hay un solo Dios físicamente distribuido a la hora de la encarnación. O sea, básicamente, en otras palabras, es un solo Dios con algún porcentaje de divinidad y algún porcentaje de humanidad. Y la humanidad limita la divinidad y viceversa. Pero ese no es el Dios de la palabra. El Dios de la palabra no tiene un porcentaje humano y un porcentaje divino. Es un Dios 100% hombre y un Dios 100%, y Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo que toma la decisión de encarnarse en hombre y manifestarse a nosotros, porque la única forma en que el acto redentor en la cruz del Calvario se pudo dar es que Él se encarnara. Si Él no se encarna, no puede haber acto redentor, porque Dios es un ser sin cuerpo. Y el cuerpo necesita ser sacrificado para que la ira y la justicia de Dios pueda ser pagada. Y quiero leerle esto. Eso fue lo que se dio en el Concilio de Caledonia. El Concilio de Caledonia, Calcedonia, en el año 1400 después de Cristo aproximadamente, a finales del siglo III o inicios del siglo IV, ahorita no tengo la cita, pero en el concilio lo que se habló es la divinidad de Cristo, y quiero leerle esta cita textual. Jesucristo debe ser reconocido en dos naturalezas. No es una naturaleza, no es un porcentaje de hombre, un porcentaje divino, es 100% hombre, 100% Dios. Reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Mientras cada naturaleza conserva sus propios atributos. En una unión perfecta, conservando sus propios atributos, la distinción de naturalezas no es de ninguna manera anulada por la unión. Teológicamente eso se llama unión hipostática, para cuando usted lo escuche. La unión de las dos naturalezas de Cristo, manifiestas, Dios manifestándose a los hombres, revestido de hombres. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque cuando nosotros leemos esto y entendemos que Dios, Cristo es Dios, tuvo sueño, que Cristo tuvo hambre, es la manifestación de la naturaleza humana en unidad con la naturaleza divina. No dejó de ser divino. Se limita a sí mismo y tiene manifestaciones humanas porque sigue siendo humano. Y el texto donde lo leímos es un texto humano. Y yo he escuchado esta pregunta: si ustedes son cristianos, ¿por qué su Dios es tan débil que murió en la cruz? Voy un momento. ¿Qué es que murió en la cruz? ¿Qué quiere decir con eso? Que su naturaleza humana fue sacrificada y su cuerpo, del cual él estaba revestido, quedó, se envolvió y se llevó a la tumba. Sí, pero nuestro Dios no murió en la cruz. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios fue, y en el momento donde se da el acto en la cruz y el Señor se despoja de su cuerpo, fue a batallar y a recuperar las llaves de la vida y del infierno con el enemigo. Hermano, nuestro Dios no murió, no quedó ahí. Entonces definamos qué es lo que es muerte. Pero yo creo que los cristianos a veces nos quedamos mal parados con esa pregunta, hermanos. Y lo que hoy estamos leyendo es la manifestación de la humanidad de Cristo en medio de esa circunstancia. Ahora, empezamos ahora sí con la prédica.
Jesús y la oración en batalla. Lo primero que yo quiero dejarle, y hoy quiero dejarle algunos conceptos prácticos de orar. Y si usted es una persona nueva en la fe, creo que hay chicos que vienen llegando de campa, tome nota, porque eso le va a ayudar a mantener su fe arriba en el Señor. Número 1, lo primero que dice Lucas, este acontecimiento lo narran varios autores. Lucas dice lo siguiente, que el Señor, Lucas 22:39, fue al lugar donde él solía ir. La oración es algo que se practica. La oración requiere un lugar y una hora particular. Si usted no tiene un lugar y una hora de oración, perdóneme, me cuesta creerle que usted tenga una vida de oración. Porque si usted no tiene un lugar establecido y una hora establecida, va a costar que en su agenda usted pueda meter un rato para orar. Usted tiene que hacer de Dios una prioridad, como cuando apagamos el celular porque estamos haciendo algo importante o porque tenemos una reunión y cierro la puerta de mi cuarto y le digo, amor, no dejes que los niños vengan a interrumpirme porque tengo una reunión importante. Tengo que cerrar la puerta y decirle, amor, no dejes que los niños vengan a interrumpirme. Voy a ir a encontrarme con mi Padre en lo secreto. ¿Está conmigo, iglesia? Solo así es donde usted construye una vida de oración. Cuando usted establece en la mañana que el Señor le encantaba o en la pura noche cuando nadie lo molestara, voy a ir a orar. Yo no creo que uno pueda ir a orar con esto. Es una falta de respeto. Porque yo no estoy hablando con mi esposa y me dice, mi amor, te voy a contar algo y te voy a abrir mi corazón. Y yo, está bien, contame. ¿Está conmigo, hermano? ¿Es una falta de respeto? No. No le estoy poniendo atención, estoy en otra cosa. ¿Cómo se sentiría ella? ¿Cómo se sentiría usted si usted viene a consejería y estoy yo viendo redes sociales en mi teléfono mientras estoy orando? Dolido, ¿cierto? Para mí sería súper ofensivo. Nosotros tenemos que ir a orar porque queremos encontrarnos con Él. Dice la palabra que el Señor tomó distancia de donde estaban ellos, porque creo que el orar hay que tomar distancia del teléfono, distancia del televisor, distancia de todo lo que me distrae para ir a tener un encuentro con el Señor. Y aquí voy con algo que necesito que vea en el texto, versículo 34, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. No les digo, vengan y oren conmigo. Quédense aquí nada más y acompáñenme. ¿Sabe, mi hermano? A veces hay que levantar la mano y pedir oración. A veces lo único que necesitamos es la compañía. Y el corazón de Cristo es quiero estar con ustedes. ¿Cómo nos cuesta a veces ir a orar? Porque nos llenamos de cargas de todo lo que tenemos que hacer. Y a veces tengo que leer y tengo que hacer esto y tengo que pedir por tal cosa y tengo que pedir por otra. Y nos cuesta. Como humanos creemos que compramos el amor de Dios. Y a veces lo que el Señor me dice es, no tienes que hacer nada, nada más entra a mi presencia, abre tu corazón y quédate ahí. Y esté conmigo. Yo quiero estar contigo. Y Dios quiere estar contigo. Y después de eso, el Señor empieza a mostrarnos cómo orar. Versículo 35 y 36. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. ¿Se acuerda la foto que vimos? El Señor estaba en tierra orando, no solo con el entendimiento de la agonía que él sabía que vino a este mundo a cumplir. Él sabía lo que venía, él sabía lo que le esperaba, sino que no solo con una imagen y entendimiento en su corazón, sino que viendo el lugar donde probablemente iba a ser muerto. De frente al destino horrible que le esperaba. ¿Me entiende por qué le traje la imagen? ¿Me entiende la diferencia que hace completamente en eso? Y el Señor en medio de esa agonía, su oración es Abba, clamó. Todo es posible para ti. Reconoce la naturaleza de Dios, soberana, todopoderoso, sobre todo. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, la humanidad hablando. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Su carne sujeta a Dios en obediencia.
Yo no quiero esto, pero si tú quieres yo lo hago. Hermanos, ¿sabe qué es glorioso de todo esto que estamos viendo? Que una cosa es entender la soberanía de Dios y otra cosa es someterse a la soberanía de Dios. Y el entendimiento sin sometimiento no sirve. La obediencia es lo que Dios demanda. El conocimiento tiene que derramar obediencia en mi vida. Y el someterme se hace fácil cuando yo conozco la naturaleza de mi Padre. Usted hoy pudo haber venido a la iglesia en medio de una de sus peores pruebas o crisis. Pero si usted conoce quién es Dios, esa es tu ancla. Yo quiero darle su clave. ¿Sabe quién es Dios? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es gloria. Dios es poder. Entonces no importa lo que usted esté pasando. La naturaleza de Dios se va a manifestar. Y aunque yo quiera hacer esto, Dios, que es bueno y más sabio que yo, sabe que el resultado mejor para mí es este que yo espero. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Si usted hoy está pasando en prueba, yo creo que esa palabra es para usted. Y decirle, Señor, gracias. Gracias en medio de la prueba. Porque voy a ver tu bondad, tu fidelidad, tu paciencia, tu soberanía, tu amor, tu involucramiento, tu relación en medio de esta prueba. Y a ellos les empieza a dar sueño en el versículo 37 y se duermen una y otra vez. ¿Se acuerda el ejemplo que hicimos? ¿Por qué les da sueño? Porque Satanás va a tomar todas sus cartas, porque entiende, sabe que en medio de aquella persona que ora hay poder de Dios. Para el que ora hay poder de Dios. Y Lucas 22 lo revela, porque dice que el Señor fue y se postró en el suelo a clamar. Y la visión que ellos tienen es que un ángel baja y empieza a sostener al Señor y lo sostiene ahí en medio de ese tiempo. Porque para aquel que sabe el poder de la oración, entiende que el Señor envía ángeles a cuidarte y a consolarte. Que lo diga Daniel, hombre de oración, que el día de la prueba, él no dijo, bueno, nunca he orado, ahora sí voy a orar a ver qué pasa. El día de la prueba ya era un hombre de oración y fue arrojado al foso de los leones y el resultado, un ángel de Dios desciende y cierra la boca de ellos. Para el hombre de Dios entiende que cuando usted ora, lo que usted está haciendo es hablando con papá y que papá manifestará su poder y enviará a sus ángeles a cuidarnos en medio de la circunstancia, sea la que sea. Ángeles poderosos no permitirán que la fidelidad de Dios o serán el instrumento para que la fidelidad de Dios se manifieste en medio de tus vidas. Mis hermanos, eso es lindísimo y creo que eso nos debería de motivar a por qué nosotros estamos levantando oraciones. ¿Por qué? Porque orar es el pilar fundamental. ¿Sabe qué es lo que sostiene una iglesia? A una iglesia no lo sostiene su economía. A una iglesia no la sostiene su predicación o su calidad de alabanza. Todo es bueno y gloria a Dios por eso. Una iglesia, yo creo que el pilar de una iglesia la sostienen los intercesores que oran día y noche por ese ministerio. Ponle un aplauso a los intercesores de casa también. Yo creo que hay que honrar a gente que nunca se ve. Mis hermanos, gloria a Dios. Los grandes ministerios tienen las grandes congregaciones tienen grandes ministerios de oración e intercesión. Y termina el Señor diciendo, y espero que esto sea de bendición para usted. Versículo 42. Levantaos, vamos. Hermano, solo aquel que estuvo postrado o de rodillas puede levantarse. Pero a todo aquel que ora, tarde o temprano el resultado de tu oración va a ser esta. Dios mismo, Jesús mismo te va a decir, levántate. Ya peleaste la batalla, ya doblaste las rodillas, ya hiciste tu oración. Ahora el Señor te va a tomar. Pero la única forma en que me puedo levantar es si un día estuve de rodillas. Si me mantuve de pie, no hay cómo levantar a una persona. Solo aquel que está de rodillas, solo aquel que estuvo con su rostro al suelo es el que el Señor toma y le dice hoy levántate. Y yo creo que hay gente hoy acá
Ayer oramos por gente que se sentía con sus brazos abajo. Yo le quiero decir, hoy viene la confirmación de Dios y el Señor te está diciendo, para aquel que ha estado orando, ha estado usted con sus brazos caídos, quizá pasando prueba, el Señor te va a decir en un momento, levántate. Y yo creo que ese momento de levantarse viene pronto, también para tu vida. Creo que el Señor tiene control. Creo que esa es la confirmación de Dios y Dios te va a levantar. Entonces, en la aplicación, recordarle, 1, ¿quiere usted orar? Convertirse en una persona de oración. Número 1, tiene que buscar un lugar y un tiempo. Tiene que hacer un lugar, un tiempo. Tiene que planear un lugar, un tiempo. Número 2, tiene que tener el mismo corazón que tuvo el Señor. Corazón de humildad. No se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Me someto, rindo mi voluntad a tu soberanía. Número 3, tiene que tener un entendimiento correcto. Porque si yo oro conociendo la voluntad, la naturaleza de Dios y conozco la naturaleza de Dios en su palabra, yo voy a conocer cuál es la respuesta del Dios santo, del Dios de amor. Y número 4, nuestra lucha va a ser contra nuestra carne. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y es más, usted da una vuelta en sus ojos en la iglesia y siempre va a haber gente que se está durmiendo. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Y usted tiene que luchar. Esa es tu parte. Sujetar su carne y rendir su carne y decir, ¿yo qué quiero? ¿Alimentar mi carne o alimentar mi espíritu? Alimente su carne y se va a hacer una persona carnal. Alimente su espíritu y usted se va a hacer una persona espiritual. Y va a empezar a ver ángeles descendiendo en medio de su vida, en decisiones. El Dios sobrenatural se va a estar manifestando en medio de su vida. Los de alabanza, si quieren, vamos a pasar. Cierro con esto, hermanos. La imagen gloriosa de Cristo. Esta serie fue creada en torno a Cristo. Creo que el tema era la oración y creo que debíamos de aprender de la oración y de la oración de Jesús. Pero no podemos cerrar este culto, no podemos cerrar esta serie sin glorificar lo que Dios está haciendo en la figura de Cristo y entender lo que Dios hizo en Cristo. Y creo que hay algunos escenarios que son gloriosos. Señor, abre nuestros ojos para poder verte a ti en tu gloria. Uno de quizá de los nombres más predilectos de Jesús, Cristo o el Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido de Dios. Cristo era el rey ungido. En Israel, antes de poner un rey, al rey David se ungió, al rey Saúl se ungió, a todo rey se ungía, porque era la manifestación de la protección divina sobre ese rey, de la escogencia divina sobre ese rey. Y nuestro rey predilecto es el rey Jesús, rey de reyes y señor de señores. Pero Jesús no solo era el rey de reyes, era el sumo sacerdote por excelencia. Cada sacerdote se ungía con aceite en su cabeza. Y era el sumo sacerdote no del linaje de Aarón, del linaje de Melquisedec. El sacerdote en excelencia, el que abrió la posibilidad de que hoy fuéramos al lugar santísimo una vez y para siempre. Nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, hoy no a través de sacrificio de animales, sino aquel que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es Jesús, aquel que estuvo en el Getsemaní, en el lugar de las prensas, para derramar aceite saliendo del olivo en una iglesia que se llama Iglesia del Olivo. Está usted. Y en ese lugar, usted sabía que las prensas al aceite se le pasaba a cada fruto 3 veces la piedra para poder extraer totalmente el aceite, y se aplanaba y se aplanaba y se aplanaba hasta que la última gota de la presión fuera producida de ese efecto. La misma acción
en el lugar donde se prensa el aceite en Getsemaní recibió al Señor. Cada vez que se levantaba y veía a sus amigos más cercanos, que ni siquiera podían compartir con él la agonía, viéndolo a él llorar y sufrir, veía cómo esa piedra se movía encima de su vida. 3 veces sobre el aceite, 3 veces se durmieron delante del Señor. Y ahí es donde empieza a cobrar vida Isaías 53. Quiero invitarlo a que vaya, abra su Biblia, tómese un tiempo, no lo vea en la pantalla, abra su Biblia. Isaías 53, 5. Le doy un chance. Si usted está en su casa, abra su Biblia también. Le doy un momento, no se preocupe. Versículo 5. Dice, esto es nueva traducción viviente, pero léanla en la versión que usted quiera. Pero Él fue traspasado por nuestras, tuyas y mías, rebeliones. Y, ¿qué dice ahí? Aplastado por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. Era la prensa pasando encima del Señor, siendo aplastado por esas rocas, molido por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviésemos en paz, fue azotado para que pudiésemos ser sanados. Y de esa presión, el resultado de las piedras pasando por encima del Señor fue este. Lucas 22, 44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que de su sudor caía a tierra. ¿Usted sabe qué es lo que representa esto? La Biblia no pone palabras por ponerlas. ¿Se acuerda la maldición en el Edén? Adán, del sudor de tu frente ahora vas a construir. La maldición fue que todo lo que nosotros sostuviéramos iba a tener que ser producido fruto de todo lo que teníamos que hacer, de sudor. Y era el Señor rompiendo la maldición. Su sudor representaba el rompimiento, porque ya ahora no es por lo que puedes hacer, es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y ese era su sudor, el rompimiento de toda maldición espiritual sobre la vida de nosotros. Pero el texto no termina ahí. Como grandes gotas de sangre se le abrieron los poros y de su frente salía sudor y sangre. ¿Sabe dónde empezó el pago de nuestros pecados? ¿Dónde empezó el plan redentor de Cristo? Getsemaní. Ahí fue la primer muestra de lo que la presión iba a poder hacer. La presión sobre el olivo iba a producir aceite. La presión sobre el Señor iba a producir sangre. Y esa sangre iba a ser usada para perdón de nuestros pecados. Cada gota de Él, preciosa por su sufrimiento, derramada, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Cierro con este texto, 1 Pedro 2:9. Dice nueva traducción viviente: ustedes no son así. Empieza a describir de cómo no deberíamos de ser. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz admirable, a su luz maravillosa. El aceite que brotó de la presión en Getsemaní, que inició ahí y terminó en la cruz del Calvario, es el aceite que Dios usa, donde te toma y te dice: tú eres mío, tú eres mía, tú eres mío. Te traigo a un lado, derramo mi aceite sobre ti, y ahora ustedes pasan a ser juntamente conmigo nación santa, real sacerdocio. El sacerdocio que una vez me fue entregado a mí, y la autoridad que fue entregada a mí, hoy ustedes como mis hermanitos adoptivos. Es la unción que yo derramo sobre ustedes. Puedes cerrar tus ojos y decirle: Señor, gracias, porque toda presión, toda tortura,
todo dolor, toda llaga, toda herida, toda apertura de su cuerpo, toda gota de sudor derramada y toda sangre derramada, fue la forma en como tú me escogiste y me compraste con tu amor perfecto. Yo no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar, no tengo nada como pueda resolver. Pero si yo tener nada, y siendo enemigo tuyo, me escogiste, me apartaste, me compraste y me dijiste: mío eres, mía eres. Abre mis ojos para que pueda ver. Abre mis ojos para que te pueda adorar tal y como eres y como lo mereces. Que hoy te pueda cantar como tú lo mereces. Yo le dije a los chicos que quería esta canción, porque si bien la imagen del Señor padeciendo es dura, la victoria que Él nos dio es gloriosa, mis hermanos. Y yo me rehúso a pensar que un culto pueda terminar nosotros ahí derrotados y doliéndonos, porque el resultado de la historia no fue Cristo, que su cuerpo quedó en la tumba hoy está vacía. Y la victoria fue pagada, y el aceite fue derramado, y la sangre fue derramada. Y hoy usted y yo tenemos que celebrar la victoria. Y yo creo que Él abre los ojos, muéstranos las razones por las que hoy celebramos en medio de este lugar.